Ricardo Salinas Pliego, el mayor evador fiscal que ha tenido este país, ahora tendrá que pagar sí o sí los impuestos que le debe al erario. De lo contrario, sus bienes serán rematados. Quédese conmigo que yo le platico todo. Mi nombre es Jorge Robalcaba y está en el iceberg. Pues sí, tal y como lo escuchó. Pero mire, permítame darle un poquito de contexto. Ricardo Salinas Pliego, el dueño de TV Azteca y de Electra, le debe al SAT una lana. Pero una lana de a de veras. Resulta que le debe más de 35,000 millones de pesos en impuestos que ha evitado pagar durante años. ¿Se imagina usted esa cantidad de dinero? 35,000 millones de pesos. Creo que la mayoría de nosotros ni siquiera dimensionamos cuánto es esa cantidad. La verdad. Bueno, pues resulta que este señor, junto con otros millonarios, se la han pasado usando trucos legales de esos mañosotes, los famosísimos amparos. Estos amparos, que en teoría son para proteger a la gente, se volvieron su escudo personal para no pagarle al gobierno. Por mucho tiempo, ¿eh? Y con la ayuda de jueces y ministros corruptos se salieron con la suya. Creo que usted sabe bien a quiénes me refiero, quiénes son esos jueces y ministros corruptos, pero bueno, afortunadamente ya no los tenemos. A disfrutar lo votado, ahora sí, a disfrutar lo votado. Y es que mire, con la llegada de la reforma judicial y la nueva ley contra el amparo, se le acabaron los privilegios al tío Richie. Ahora anda preocupadísimo y aparte, mire, todo empezó a arder en redes cuando la analista política Denise Dresser, que pues, por cierto es conocida por aventar veneno contra la 4T, le puso una zarandeada al tío Richie. Lo llamó delincuente, tal y como lo que es, y lo comparó con otros populistas que usan el poder para burlarse de la ley. Mire, el soberano nos compartía. Todo el mundo trae de botana a Salinas Pliego. Denise Dresser destroza a Ricardo Salinas Pliego, lo exhibe como un delincuente y lo comparó con Trump y Bolsonaro. Ahí le vamos. Vamos a ver qué fue lo que nos dijo Denise Dresser. Que compró lo que es Televisión Azteca con un préstamo del hermano del entonces presidente Carlos Salinas, un préstamo de Raúl Salinas de Gortari. Luego el chiquihuitazo, la toma del chiquihuite del Canal 40, una toma donde lo investigan y lo sancionan por defraudar inversionistas, lo acusan de triangulación de recursos, beneficio personal indebido. Finalmente, el caso de los corresponsales bancarios, cuando en el sexenio, me parece que también era de Vicente Fox, tratan de promover la competencia vía corresponsales bancarios en servicios que se puedan hacer en los Oxxos y en los supermercados, servicios bancarios para quienes no están dentro del sistema bancarizado, y Salinas Pliego siente que esto es competencia desleal y usa la pantalla para denostar a todos los diputados que están promoviendo la iniciativa. Tal y como lo hacía Televisa. Tiene una historia de amenazar a reguladores, de presionar y hostigar legalmente y en términos reputacionales a quien se le enfrenta. El desafío a la autoridad sanitaria durante la pandemia, donde desobedece los lineamientos de cierre, mantiene abiertas sus tiendas, minimiza el riesgo del virus. Fíjese, nomás para que vea lo mañoso y mentiroso que es, cínico sin vergüenza. Él había metido un amparo porque supuestamente en tiempos de pandemia pues no podía cubrir los gastos porque no había ventas. Ese fue su argumento. ¿Y qué hizo? Pues nada más se burló de la ley, porque hasta el día de hoy no ha pagado ni un solo centavo y a palabras de él ha dicho que no piensa pagar. Adiós a los amparos de Salinas Pliego para no pagar sus impuestos, implica Ernestina Godoy. La nueva ley de amparos, en donde si hay una impugnación durante un caso de crédito fiscal, se puede hacer bajo la condición de que se entregue una garantía
que puede ser un depósito o cartas de crédito. A ver, vamos a ver qué es lo que nos dice Ernestina Godoy. En el caso de los créditos fiscales firmes, la iniciativa propone, a fin de hacer eficiente y expedita la actuación de la autoridad ya para el cobro de ese crédito fiscal firme, que sea a través del amparo, puede impugnarse hasta determinado momento de todo el proceso que se establece en el Código Fiscal, y se establecen reglas muy claras para que se pueda otorgar en algún momento la suspensión de los actos de cobro bajo la condición de que se otorgue una garantía. Se puede dar la suspensión, pero se tiene que garantizar ese crédito fiscal ya firme después de haber pasado por todas las etapas procesales. Ahí le va, mire, esto básicamente nos está diciendo, y por ponérselo en términos más terrenales que usted y yo podamos entender, es que esto va a funcionar como si fuera una casa de empeño, ¿sí? Usted va y deja algún bien que tenga, algún electrónico, un celular, lo que sea, y si en determinado tiempo no se regresa ese dinero, pues la casa de empeño tiene el derecho de vender ese producto, ese bien, ese electrónico, para recuperar la inversión, o el gasto, mejor dicho. Básicamente es eso, pero pues ya en términos muy grandes, muy exagerados, que en el caso de Salinas Pliego, pues tendría que dejar algo equivalente al valor de los impuestos que debe, que son más de 35 mil millones de pesos. ¿Usted se imagina? Tal vez alguna de sus tiendas de Electra, junto con todos sus productos, o incluso alguna propiedad, o su yate. O sea, algo que sea proporcional a la cantidad de dinero que debe. Ahora sí, o paga o paga. Una vez que la Corte determina que un deudor de un crédito fiscal tiene que pagar, ¿qué ocurre después? ¿Qué puede ocurrir después en la nueva propuesta? Bueno, una vez que eso sucede, el Código Fiscal establece que se inicia el cobro, ¿sí?, como autoridad, ¿sí?, y entra distintas etapas, ¿no? Con la reforma que estamos proponiendo, ¿sí?, procede el amparo no desde el primer momento de todo el proceso de cobro. Existe la posibilidad del cumplimiento voluntario, ¿no?, del requerimiento. Estamos poniendo de manera muy clara que se puede amparar hasta el momento en que pudiera empezar una subasta o remate. De todo ese proceso es muy largo, no viene al caso, pero llega un momento en que van a entrar ya al remate de los bienes. Ahí está. Ahora, si quieren meter un amparo, está bien, pero nada más que esta vez me vas a tener que dejar algo a cambio para yo saber que efectivamente me vas a pagar. Ya no como antes. Nada más metían el amparo, frenaban todo el proceso y ahí se la llevaban. Lo metían por determinado tiempo y se acababa ese tiempo y metían otro y otro y otro. O varios al mismo tiempo. Pues ahora ya no. Ahora ya se la pasaron a pellizcar. Les cayó la voladora. La cosa se puso turbia cuando se supo que el Poder Judicial de la Ciudad de México, con dinero de todos nosotros, anduvo protegiendo a Salinas Pliego de sus deudas multimillonarias con inversores de otros países. Y agárrese, porque esto es lo más increíble todavía. Este señor Salinas Pliego, el tío Richie, quería que el gobierno de México le entrara al rescate para que no le cobraran sus deudas en el extranjero. Véase el nivel de cinismo de este canijo. Obviamente, pues la presidenta dijo, achis, no, ¿el gobierno no va a pagar la deuda de Salinas Pliego? No, es que ¿cómo se le ocurre? Si todavía nos debe 37 mil millones de pesos. ¿Cómo se le ocurre? Mire, ay, ¿dónde está? Ay, no, este señor me cae que... Ellos buscan apoyo jurídico en México en un juzgado civil de la Ciudad de México. El juzgado civil le da la razón
a esta empresa del Grupo Salinas, diciendo que en ese momento de la pandemia no podían pagar. Siguió litigando y le siguen dando la razón hasta ahora a este grupo empresarial. ¿Qué es lo que hacen los distintos poseedores de bonos en Estados Unidos? Le piden al gobierno de México que intervenga y ponen una, ¿cómo se llama con el tema del tratado? Un litigio, pues, relacionado con el tratado comercial, porque México, digamos, no protege a los inversionistas en Estados Unidos. En el fondo, pues debería pagar, ¿no?, lo que debe. O sea, ella no solo le debe al fisco, sino a empresarios estadounidenses, a fondos, a dueños de fondos estadounidenses. Este señor le debe cientos de miles de millones de pesos o de dólares a todas partes, le debe a todo el mundo. Y usted le anda preocupado porque no pagó porque no dio el pago del colchón ahí en Coppel, oiga. No, hombre, meta un amparo. Entonces, evidentemente, nosotros no vamos a defender el que no se le pague a los empresarios estadounidenses. Ahora ellos quieren que el Estado mexicano asuma pues esa responsabilidad. Tampoco podemos asumir esa responsabilidad. Lo que en todo caso le estamos pidiendo al Poder Judicial, en este caso de la Ciudad de México, pues es que resuelva adecuadamente. Porque la pandemia ya pasó. ¿Ya? ¿Cuál pretexto hay Eso ahora? ya fue. Ahora sí que toma chocolate y paga lo que debes. Bueno, nos salió comediante la Presi. Está bien, está bien, está bien. Ojalá que este caso de Salinas Pliego nos sirva como una enseñanza y un recordatorio de que la corrupción la pagamos todos, por culpa de unos cuantos, como fue el caso de Ernesto Zedillo. ¿Se acuerda? El Fobaproa que hasta el día de hoy seguimos pagando. ¿Pero qué opina usted? ¿Cree que finalmente Salinas Pliego va a pagar lo que debe? Le agradezco por ver este video. Por favor, no se olvide de suscribir. Déjeme su pulgar arriba, comparta, pero sobre todo déjeme su comentario. Me gustaría saber mucho su opinión. Mi nombre es Jorge Rubalcaba y nos vemos en el próximo.